Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y así cada día más aprender de ti. Gracias, Señor, por aquella paciencia que me ayuda a soportar las pruebas hoy. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer, pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Cuando yo estoy caminando aquí, mi humanidad quiere hacer aquellas cosas que no debo yo hacer, no debo hacer, pero yo no debo preocuparme si estoy junto al Señor, pues Él puede llevar todo el control. Gracias, Señor, por hacerme un vencedor de las pruebas que tú me das y poder vivir. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor, por probarme en mi caminar y por ser un gran vencedor. Al cielo yo si yo voy. Muy buenos días. Hoy es domingo 6 de junio del año 2021 y estamos iniciando nuestro encuentro de adoración dominical en este precioso domingo donde nos aprontamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Así que una bienvenida para cada uno de ustedes, pero también al mes de junio. Este mes de junio que en el caso de nuestra ciudad nos ha traído una sorpresa porque además del calor, hoy tenemos pronosticados 98, 100 grados, tenemos un viento permanente aquí en la ciudad. No un viento de esos que trae tierra, pero sí un poquito de ruido y cierto malestar en cuanto a las alergias. Así es que, dado eso, pues nos aprontamos entonces a iniciar nuestro encuentro de adoración y darles a cada uno de ustedes la bienvenida. Donde quiera que estén, es una alegría estar juntos esta mañana. Y también decirles que a partir del próximo domingo vamos a seguir transmitiendo por nuestra señal de Facebook y YouTube. Sin embargo, estaremos en vivo desde el templo, todos juntos alabando a nuestro Señor. Así que tomen en cuenta eso y ahora vamos al momento en que oramos y dedicamos este encuentro a nuestro maravilloso Dios. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar a través de este medio en sintonía con muchos de nuestros hermanos de la iglesia y otros hermanos que se han unido durante los últimos 14 meses, Señor, a nosotros para alabar y glorificar tu nombre. Padre, queremos que cada detalle, cada pensamiento, cada palabra, cada imagen que se proyecte, todas, Señor, lleven a cada uno de nosotros a alabar
y a bendecir tu santo nombre. Padre, te damos gracias por nuestros países, por nuestros gobernantes, por los ministros de salud y todos los encargados regionales, estatales, locales, en fin, todos aquellos que están en este momento bajo la responsabilidad de administrar especialmente los asuntos de salud y también de vacunación. Señor, las buenas noticias son que cada vez que los pueblos, países están logrando una mayor cantidad de vacunados, el COVID-19 comienza a aflojar. Así que, Padre, pedimos que esto sea una realidad en cada uno de nuestros países de América Latina. Y, Señor, en nuestro país acá te damos gracias porque por lo menos nuestra ciudad está muy pronto a llegar a esa meta y ya estamos retomando las actividades casi con normalidad completa. Así que, Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, por favor, que bendigas a cada nación a través de estos esfuerzos para que puedan también tener la misma buena noticia de que la pandemia está siendo dominada. Oramos también en este día por el país del Perú. Señor, este vecino de muchos de nosotros, un pueblo amado, un pueblo con tantas opciones y posibilidades. Señor, en el día de hoy tenga la cordura de escoger, tal vez no el mejor, pero al menos que traiga desgracia futura al país. Bendícelos y dale sabiduría a cada uno de ellos en este día. Padre, una vez más dedicamos este encuentro de adoración a tu nombre y pedimos tu bendición en esta mañana y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén, amén, amén. Y estamos iniciando entonces nuestro encuentro de adoración. Y como hacemos cada domingo, revisamos algunas actividades importantes por las cuales debemos estar coordinados y entusiasmados unos a otros. Volvemos a repetir esto acerca de los cachivaches en buen estado. Ojalá todos se animen esta semana para llevar alguna otra cosita para la venta de garaje que tendremos próximamente. Y también en esta mañana recordamos a todos los cumpleañeros del mes de mayo. Debió técnicamente haber sido el domingo pasado, pero por alguna razón no lo pudimos compartir, pero esta mañana sí. Así que saludamos de nuevo a don Iván Melchor, a Henry Chavira, que el día 12 estuvieron de cumpleaños. También el día 3 a la hermana Helen San Martín y a la hermana Emalia Morales, que también estuvieron de cumpleaños. También estuvo el 4, Carla Monroy y Suset Chavira. Así que un saludo a cada una de ellas. El día 15 estuvo de cumpleaños nuestra querida hermana Graciela Salazar. Así que le mandamos un abrazo también a nuestra hermana Graciela. El día 17 estuvieron de aniversario de matrimonio los esposos Henry y Suset Chavira. A ver si le acertamos con la fecha, hermanos. Si nos equivocamos ahí con los 14 años de aniversario, pues me corrigen para poder tenerlo al día. Pero según mis cálculos astronómicos, 14 años están celebrando de estar juntos. Así que el Señor les bendiga. Y también el día 22 estuvo Rebeca, la hija de nuestros hermanos, de cumpleaños. Y también cumplió 22, no, ¿verdad? Rebeca, ¿verdad que no eran 22? Bueno, tú me dices después cuánto, porque creo que ya son 12, 14 o 16 por ahí, tú me dices. También la pequeña Nicole Arriaga estuvo de cumpleaños y nuestra querida enfermera y hermana Iván Melchor estuvo de cumpleaños también el día 31. Ella llegó de panzazo en el mes de mayo, así que celebra su cumpleaños el último día del mes. Así que para todos ustedes un abrazo, un saludo virtual en este caso y nuestros mejores deseos de bendición de parte de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga a cada uno. Y volvemos ahora a los recuerdos. Recordarles a ustedes, a cada uno de nosotros, que en cuanto a las opciones que tenemos de vacuna en nuestra ciudad y en nuestra comunidad acá son fantásticas en estos días. El ejemplo más claro que puedo compartirles fue del hermano Felipe, que por alguna razón técnica no lo habían citado a tiempo, pero una pequeña llamada, un contacto con la computadora y el día viernes
Don Felipe fue vacunado con la segunda vacuna, así que ya está completamente vacunado. Así que es cosa de buscar, es cosa de ir, es cosa de vacunarse y no olvidar que hay una segunda dosis en la mayoría de las vacunas que estamos recibiendo. Hay algunas cuantas que no tienen una segunda opción, pero yo que cualquiera de ustedes que tiene esa vacuna, pues me pongo 2 veces la misma para estar seguro, porque qué sé yo que si está de todo eficiente cada una de ellas. Pero no olvidemos usar mascarilla, lavar las manos y un distanciamiento físico saludable entre las personas para que no hayan contagios de nuevo. Y ahora la gran noticia que debemos por última vez anunciar el día domingo, porque reiteraremos esto el miércoles que viene, pero hoy es el último domingo para anunciarles que regresamos al templo. ¿Cuándo? El próximo domingo. ¿Qué les parece? El próximo domingo. Y esta mañana de pura casualidad escuché la amable y cariñosa invitación de una nieta que le decía a su abuela: abuela, hoy a las 10, el próximo domingo tienes que estar vestida, bañada, peinada, maquillada y todas las demás cosas. Así que la pobre abuelita pues ya empezó a acelerar su proceso y llegó 30 segundos adelantada hoy en la transmisión. Así que bueno, ya es una buena noticia. Sí, regresamos al templo. ¿Cuándo? Ya lo dijimos, domingo 13 de junio del año 2021. ¿Cuál será nuestra hora de inicio? La hora de siempre en el templo, a las 11 de la mañana. No 11:15, ese es tiempo de televisión. 11 de la mañana en tiempo real, allí en el templo, sonará una gran campana y comenzaremos nuestro culto de adoración a esa hora puntualmente. Así que tenemos la alegría de recordarles lo siguiente. Ya no anote la fecha porque debe sabérsela de memoria. Es el próximo domingo para todos nosotros. Prepárese. Desde ya empiece a planchar la ropa que va a usar ese domingo para que nos veamos todos hermosos, guapos y más jóvenes, porque hemos estado hibernando 1 año, 6 meses, así que debemos vernos más jóvenes el próximo domingo. Ore por cada uno de la iglesia, ore por el pastor, ore por cada uno y prepárese también para compartir con otros la noticia. Por ahí de repente todavía me doy cuenta que algunos ¿cuándo? ¿Cómo? Pero es el próximo domingo. Así que comparta con otros la noticia. Si tiene oportunidad esta semana de tomar su directorio y llamar a todos los que se acuerde usted para saludarles y decirles, no se olviden, el próximo domingo nos vemos en el templo. Esa es la gran noticia del día de hoy. Como información para todos, iniciaremos primero solo con el culto de adoración de los domingos. El próximo domingo, ¿qué va a haber en el templo? Solo el culto de adoración. No nos quedaremos para enseñanza bíblica para todo todavía. Un mes después, con prudencia, incorporaremos las otras actividades de acuerdo a las normativas de la ciudad, de CDC y de todos los organismos que están autorizando todos estos procesos. Y mantendremos la distancia física entre unos y otros con cordura y con orden, pero también usaremos máscara en el templo mientras podamos hacerlo. Cada uno será medido de su temperatura al entrar como medida de precaución y por supuesto, yo sé que habrán muchas ganas de abrazarnos y de saludarnos con efusivos gestos, pero vamos a evitar esto lo más posible para que no entremos en una normalidad excesiva, sino que con prudencia vamos poco a poco y saludándonos y viéndonos y dándonos un buen puño, un buen codito, ya con eso nos deberemos sentir más que felices. Así que todo eso es parte de lo que practicaremos durante estas oportunidades. Así que, dicho eso, pues espero que cada uno esté con entusiasmo desde ya, esperando el próximo domingo. Y este domingo, de manera especial, vamos a orar diferente. No vamos a tener una lista de oración como hemos hecho durante los últimos 14 meses. Voy a pedir a mi esposa, la hermana Helen, que ella me ayude en esta oración. Es una oración común por el regreso de todos nosotros al templo.
Yo voy a leer la primera oración, voy a orar la primera oración, estará en la pantalla. Cada uno de ustedes léala, órela, apropiese de ella. Son 5, mi esposa leerá la 2 y la 4 y yo 1, 3 y 5, hermana Helen. Así que en actitud de oración nos ponemos delante del Señor y oramos a nuestro buen Dios. Señor, ayúdame a adorarte con un corazón sin distracciones. Padre Celestial, esta mañana y toda la historia se trata de ti. Por favor, ayúdanos a adorarte con un corazón sin distracciones. Ya sabes cómo se nos va la mente a la próxima semana, las preocupaciones actuales, los pensamientos sobre los demás y otras cosas. Ayúdanos a alejar esos pensamientos para concentrarme en ti y tu gloria. Haz que mi corazón, alma, mente y fuerza exalten tu santo nombre en mis cantos al escuchar tu palabra y al interactuar con tu pueblo. Amén. Señor, revélame las maravillas de tu palabra. Padre, tú hiciste el mundo con tu voz. Hablas nueva vida en tus hijos para darnos la luz del conocimiento de tu gloria en Cristo. Danos la gracia de recibir tu palabra y regocijarnos en ella. Trae convicción de nuestros pecados y de la suficiencia de Cristo para que los pecadores se conviertan. Los débiles reciban fortaleza y el cuerpo de Cristo sea edificado. Señor, profundiza mi fe y alegría en tu evangelio. Padre, conoces la multitud de pecados que he cometido en mi vida e incluso en esta semana que ha pasado. Ayúdame a odiar más mi pecado y a crecer en gracia mientras contemplo lo que Cristo ha hecho para perdonarme y liberarme del control del pecado. Abre los ojos de mi corazón para ver la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo, tu amor por todos los santos y tu poder obrando en nosotros que creemos. Amén. Señor, haz que atesore a tu novia como tú lo haces. Padre, la novia de tu Hijo a menudo tiene mala reputación y congregarnos juntos puede parecer una carga. De hombres y mujeres que eran tus enemigos, estás reuniendo una comunidad de adoradores nacidos de nuevo en cada tribu, lengua y nación para proclamar tu multiforme sabiduría al mundo y al reino espiritual. Oh Señor, ayúdame a atesorar a tu novia como tú lo haces y derramarme para servirla. Señor, guíame a edificar a otros con los dones y las oportunidades que me has dado. Padre, perdónanos por tener una mentalidad de yo primero y de consumidor en la iglesia. Ayúdanos a cada uno a poner a los demás primero y a utilizar los dones que nos has dado para edificar a los demás. Guíanos en mis interacciones para que otros sean bendecidos y tú, Señor, siempre seas glorificado. Oramos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, toda esta oración que ojalá la hayan compartido es para que estemos preparando nuestros corazones para que el próximo domingo tengamos un domingo de victoria, un domingo de adoración, un domingo de alegría, porque estaremos juntos una vez más, reiniciando nuestros cultos presenciales, porque el Señor ha sido bueno y estamos listos para ese hermoso y precioso momento. Muy bien, vamos ahora a las ofrendas y los diezmos que entregamos simbólicamente cada domingo aquí en nuestro encuentro de adoración y que el próximo domingo llevaremos en vivo y en directo a nuestro templo para entregarlos allí en el alfolí, en los platillos. Así que en esta mañana nuestra hermana Helen
una vez más pide la bendición sobre lo que se va a recoger esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana queremos darte la honra y la gloria. Señor, te agradecemos todas las bendiciones que tú derramas a cada momento en nuestras vidas, a pesar de que no las merecemos. Señor, te damos gracias porque eres grande, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, te damos la honra y la gloria. En esta mañana, Señor, quiero darte gracias por la tesorera de nuestra iglesia. Señor, que tú le sigues dando salud y vigor para ella cumplir con la tarea que tú le has encomendado, Padre. Te pido que la sigas teniendo en el hueco de tu mano, ayudándola cada día para que ella sienta que está haciendo un buen trabajo para ti. También, Señor, te quiero pedir por cada hermano y hermana que esta mañana esté ofrendando y dando su diezmo, que también, Señor, tú recibas esto como una alabanza a ti, porque lo hacemos de corazón y lo hacemos con corazones alegres, como tú lo quieres. Padre, si hay alguien que no lo puede hacer, que tú le concedas lo que necesita. Si es salud, salud. Si es trabajo, trabajo, Señor. Que no tengan que renegar porque les falta algo, sino por la abundancia que tú nos das a cada momento. Bendice esta ofrenda, te lo pedimos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Helen. Como dice la palabra allí en 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios a quien realmente ama es al dador que da con alegría, con gozo, con gratitud. Así que haga llegar su ofrenda a través del buzón de la iglesia, a través de PayPal, en la cuenta de la iglesia, que tenemos a unos cuantos que están ya ofrendando por ese medio. Y en fin, el próximo domingo, pues si no ha podido ofrendar últimamente, pues póngase al día. El Señor ha estado al día bendiciéndonos a cada uno de nosotros sin excepción. Así que no hay razón para no darle al Señor lo que a Él le pertenece. Así que, dicho eso, vamos a un momento más de adoración a través de las voces maravillosas del cuarteto Decisión. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé, con Jesús el Santo yo marcharé, con Jesús el Santo yo marcharé, oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Hay corona eterna que me dará, hay corona eterna que me dará, hay corona eterna que me dará, oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. Oh, siempre con él estaré. Vendrá,
vendrá, pronto ya viene, el Señor va a regresar por segunda vez y será un evento magnífico donde su iglesia será llevada de una vez a la presencia del Señor. Qué hermosa alabanza del cuarteto Decisión. El próximo domingo ya nos notificaron que no van a estar con nosotros porque andarán de gira por ahí en la ciudad de Phoenix, pero estarán en nuestros corazones siempre los apreciados hermanos del cuarteto Decisión. Vamos al mensaje de la palabra, ese mensaje que es parte primordial de cada domingo cuando dejamos que a través de su palabra el Señor hable a nuestros corazones. Y esta mañana un tema más relacionado a esta serie que comenzamos el primer domingo de mayo y que nos ha tenido durante todo el mes, incluyendo domingos y miércoles, en relación a prepararnos para estar el próximo domingo una vez más en el templo para adorar al Señor de manera presencial. Y hemos tocado una diversidad de temas para estar listos, todos en relación a la iglesia del Señor que adora, la iglesia del Señor que agradece que Cristo haya dado su vida por cada uno de nosotros para hacernos parte de esa maravillosa iglesia. Por eso quiero culminar esta tarde, esta mañana con este tema. ¿Somos todos miembros de la iglesia? Y la pregunta es porque hay una lista en nuestro templo donde muchos de ustedes están inscritos. Están los datos, si fue membresía por bautismo, si fue por testimonio, si fue por traslado. En fin, ahí hay toda una documentación que nos ayuda a averiguar cuántos son los miembros oficiales de la iglesia El Camino. Pero también en nuestra experiencia nos damos cuenta que tenemos muchos de ustedes que son parte de la iglesia en un gran sentido, pero que técnicamente no son miembros del todo porque no han satisfecho todas las ordenanzas que la Escritura nos dice acerca de eso. Por eso la pregunta inicial es, ¿todos somos miembros de la iglesia? Y si no lo somos, ¿por qué debería unirme a la iglesia en el día de hoy o en los próximos domingos cuando ya estemos juntos en el templo? Así que ese es el tema que queremos compartir esta mañana y del cual el Señor, sorprendentemente para cada uno de nosotros, nos va a traer una cantidad de versículos y de información que prácticamente nos cubre de tanto argumento que será difícil no tomar una decisión correcta en los próximos días. Pero antes de seguir, permítanme hacer una pequeña observación ortográfica. Por años, un servidor ha escrito la palabra membresía con S. Y para observar que en muchas publicaciones se estaba usando la palabra membresía con C en los últimos tiempos, fui al diccionario de dudas de nuestra Academia de Español. Así que me encontré con este tremendo mensaje. Dice que en muchos países americanos, o sea, de nuestra América, condición de miembro y conjunto de miembros es lo que significa membresía. O sea, cumplir con los criterios, por ejemplo, aquí hay un ejemplo del Excelsior, un periódico muy famoso de México, cumplir con los criterios para obedecer la membresía en la Unión Monetaria Económica de Europa, y está usada la palabra membresía como una condición de miembro. Así que, ¿es correcta lo que está diciendo la palabra del diario en ese momento? Claro que sí. Ahora, aquí viene la explicación del diccionario de dudas de la Academia. Dice que aunque debido al ceseo está muy extendida el uso de la forma membresía, la grafía correcta es membresía con C, ya que el sufijo español para formar este tipo de derivados es cia. De abogado se dice entonces abogacía con C, no con S. De clero, clerecía, con C, no con S. Así que la terminación cia con S es propia solo de los sustantivos derivados de nombres o adjetivos que terminan en S. Por ejemplo, burgués
entonces la palabra se escribe burguesía con S. Feligres, la palabra termina con S, por lo tanto se escribe feligresía con S. Todos los demás casos se escribe con C, membresía. Así que yo en lo personal les pido disculpas porque en medio de que ya me di cuenta que la palabra correcta de acuerdo a la academia es con C, tengo que cambiar mi mente y mi programación ortográfica cerebral para no equivocarnos en el futuro. Así que si hay alguna discrepancia en el texto, por favor me disculpan, pero resulta que habrán casos donde está con C cuando el diccionario electrónico hizo el cambio y con S cuando yo porfiado mientras estudiaba y preparaba esto, pues no tomé el tiempo para hacer el cambio. Así que dicho lo cual, todos somos miembros de la iglesia y ¿por qué deberíamos unirnos a la iglesia si no lo somos? Bueno, en nuestra frívola y sin compromiso, en nuestra era frívola y sin compromiso, ni los que son cristianos ni los cristianos están naturalmente hoy inclinados a encontrar un lugar para echar raíces y hacer compromisos a largo plazo. Esa es una realidad de nuestra cultura. Lo vemos especialmente con los milenios, que ellos no quieren comprometerse con nada, quieren total libertad y por lo tanto pues no son de allá, no son de acá, son de todas partes. Así que esa es parte de la realidad que estamos viviendo y queremos mantener nuestras opciones abiertas y sobre todo preservar nuestra libertad de elección. Por eso las personas hoy, en lugar de hacer un pacto a largo plazo y adoptar un marco para la vida real en todos sus altibajos, deciden mejor estar en esta situación ambigua de libertad donde voy para allá y voy para acá. Otros dicen, en cuanto a la membresía de la iglesia, que es una tradición no desafiada en la palabra del Señor. No es una cosa que diga, ay, no te olvides de hacerte miembro de la iglesia, o este es un mandamiento. Una vez que tomes una decisión por Cristo, hazte miembro de la iglesia. Es correcto, no hay una tradición desafiada, no bíblica y una formalidad, dicen algunos otros, que es totalmente innecesaria. Por eso hay objeciones de muchas personas en cuanto a ser miembro de una iglesia. Y tal vez una de las opciones más llamadas de atención es el hecho de que la membresía de la iglesia viene de los interdenominacionales que insisten y dicen lo siguiente: la Biblia no manda que una persona se haga miembro de una iglesia. Ahora, esto en un sentido literal no es verdad, como veremos ampliamente a continuación. Es decir, la Biblia sí especifica y da ejemplos de que una persona debe ser miembro de una iglesia. Y ese es nuestro afán esta mañana, demostrar con la Biblia de que el Señor sí se encarga de establecer los principios para la membresía. No lo dice como un mandamiento, eso es correcto. No está ahí como un principio que el Señor Jesús dijo, eso es correcto. Pero vamos a descubrir evidencia más que suficiente para darnos cuenta que sí es parte de la vida de la iglesia local. Entonces, vamos a empezar con esta primera área, indicaciones bíblicas de membresía, ahora sí con C ahí, de la iglesia en tiempos del Nuevo Testamento. Acuérdense que hoy ustedes y yo, la iglesia cristiana, vive bajo un nuevo pacto y ese pacto es el pacto del Nuevo Testamento. Aunque estudiamos y aplicamos la gran cantidad de principios que el Antiguo Testamento tiene como un pacto para nosotros, sin embargo, hoy nos regulamos en nuestra vida, gracias a Dios, por la gracia del pacto del Nuevo Testamento y no por la ley. Así que nos vamos a centrar en indicaciones bíblicas de la membresía en el Nuevo Testamento en esta mañana. Y primeramente nos encontramos con la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento. Esta es una palabra que inunda el Nuevo Testamento. En la gran mayoría de los casos el término se refiere a una iglesia local específica
como las iglesias de Roma o de Corinto o de Éfeso, en fin, usted nombre, incluyendo la iglesia naciente, la iglesia primitiva en la propia ciudad de Jerusalén. A veces, cuando leemos de la iglesia, se hace referencia a lo que a menudo también conocemos como la iglesia universal, es decir, la iglesia a la cual pertenecemos todos los cristianos, no importa dónde estemos sobre la faz de la tierra. Pero cuando se lee iglesia en la Biblia, casi siempre significa iglesia local. Entonces, por ejemplo, todas las iglesias cristianas de la ciudad de El Paso, todas las iglesias cristianas de la ciudad de Lima, me estoy acordando de los hermanos peruanos, todas las iglesias de la ciudad de Buenos Aires, de Santiago, etcétera, son iglesias que somos parte de la gran iglesia de Cristo. Pero la iglesia El Camino en El Paso, Texas, es una iglesia local que está ubicada en un lugar específico, tiene su templo en una dirección específica, y eso ocurre con la mayoría de las iglesias cristianas que estamos aquí en la ciudad. Así que cuando se lee la palabra iglesia en la Biblia, siempre, casi siempre se refiere a la iglesia local. Sabemos que ellos se reunieron, adoraron juntos, oraban juntos y como familia nacida de nuevo se congregaban en un lugar específico. Pero, ¿realmente la gente se unía a esta comunión de la iglesia local en alguna forma oficial? ¿O era una asociación mutuamente asumida y menos formal? Esa es la pregunta, porque realmente no tenemos certeza ni documentos o palabra escrita de la manera en que la escritura quedó que nos dé un testimonio más claro acerca de eso. Pero nos encontramos con evidencia que se inicia, por ejemplo, en la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento de mantener una lista de viudas. Y esto tiene sentido solamente en el contexto de una membresía. Es decir, tiene que haber una membresía para el que alguien diga, en el caso de las viudas hay que hacer una lista especial para ellas. Por ejemplo, aquí en el salón donde estamos grabando hay una hermana viuda, ¿verdad? Y ella coincide con lo que el reglamento de lo que Pablo le dice a Timoteo para el cuidado de las hermanas viudas se hace en la iglesia. Así que sabemos que las iglesias de los días del apóstol Pablo hacían y mantenían por lo menos este tipo de listas. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en la instrucción del apóstol Pablo, hermana Gladys, el apóstol Pablo le dice a Timoteo específicamente que él haga un registro para que no se produjera el problema que hubo al principio. ¿Se acuerdan en Hechos 2 cuando algunos empezaron a reclamar que las viudas hebreas eran mejor cuidadas que las otras viudas y ahí se armó una pequeña discusión? Después fueron elegidos los diáconos. Bueno, acá hay una instrucción todavía que es más clara. Pablo instruye a Timoteo. Dice, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. ¿Qué les parece? Ahí está claramente establecido que en la iglesia donde Timoteo fue el pastor, se tenía que establecer una lista de ayuda para estas viudas y que tenían este derecho, esta bendición. Si la viuda era menor de 70 años, pues tenía que esperar o todavía trabajar o conseguirse un marido, ¿verdad? Así que esa era la realidad en cuanto a esta lista. Ahora, ¿no les parece que si había una lista de viuda para ayudarlas, no habría una lista de los miembros de la iglesia? Es el sentido común que nos lleva a esa siguiente conclusión. Así que, tan fácil como las iglesias tenían listas para las viudas, podrían haber tenido listas para los miembros. Así que esa es la primera evidencia. La segunda, las instrucciones que encontramos en el Nuevo Testamento de la disciplina en la iglesia solo tiene sentido en el contexto de que exista una membresía.
Ahora, ¿por qué afirmamos esto tan categóricamente? Si ustedes recuerdan allí en Mateo, capítulo 18, nos vamos a encontrar con instrucciones que Jesús dio. Estas son instrucciones no de Pablo, no de Pedro, no de Santiago, del propio Señor Jesús. ¿Qué dice? Que dice que la iglesia debe responder cuando alguien dentro de la iglesia persiste en vivir como un incrédulo. O sea, habiéndose declarado cristiano, habiéndose declarado salvo, sigue viviendo de parranda en parranda y no respetando la ley de Dios. Ahora, eso, si usted quiere leerlo con cuidado, pues vaya otra vez allá a Mateo 18, del 15 al 17, está la manera en que debemos comunicarle esto a ese hermano. Primero dice, bueno, ve tú solito y dile con cariño, respeto a este hermano o hermana, y dice, me parece que no te estás portando bien, deberías hacer un cambio en tu conducta. Si después de eso todo se arregla, pues alabado sea el Señor, pero si no, en la segunda vez hay que ir con un testigo. Y la tercera vez hay que ir ya con un grupo de hermanos. Y si no hay cambios, la instrucción del Señor es muy severa. Dice que hay que expulsar a la iglesia, de la iglesia a esa persona. Ahora, ¿cómo hemos de hacer eso si la persona no es miembro? O no hay una figura, una lista que diga, no, el hermano Alberto, por ejemplo, pues no quiere arreglarse, entonces pues lo sacamos de la lista, ya no es más miembro de la iglesia. Así que aquí hay un caso que les quiero comentar. Primera de Corintios 5, el apóstol Pablo instruye a los cristianos en la iglesia de Corintio a manejar situaciones como la que el Señor ilustró ahí en Mateo capítulo 18. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 5? Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es un borracho, o es un estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber, dice Pablo, juzgar a los de afuera. Tome nota de esa palabrita. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Cuando dice Pablo, como dicen las Escrituras, él está citando Mateo capítulo 18, ¿verdad? Y repite lo mismo que el Señor Jesús dijo, quiten al malvado de entre ustedes. Ahora quiero que tomen atención y observen bien ahí la palabra a los de afuera. Dice Pablo, no es mi deber juzgar a los de fuera. Tampoco es nuestro deber andar juzgando a los de fuera. Pero sí tenemos la responsabilidad de juzgar a los de adentro, o sea, a los de la iglesia que están en pecado. Y decirles de manera amorosa y respetuosa, cariñosa, lleno de gracia, cuál es la dificultad que estamos observando. Si esa persona en los primeros 2 intentos reacciona, recapacita y cambia su conducta, todo queda resuelto y la gloria se la lleva a nuestro Dios. Pero si no, fíjense la severidad, quiten. Y ya no dice el señor o la señora, sino al malvado de entre ustedes. Así que la palabra es clara. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Había un hombre sexualmente inmoral en esta iglesia. Así que, ¿en qué sentido tendrían que expulsar, quitar, eliminar a este hombre? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que él pertenecía a la iglesia. Estaba seguramente en esa lista de miembros y por lo tanto ahora había que quitarlo de entre la membresía, había que eliminarlo, había que expulsarlo. Así es que la Escritura nos va dando aquí paso a paso circunstancias donde es inevitable pensar en que todo esto puede ocurrir y ocurrió porque había una membresía. Ahora, la mejor forma de explicar cómo iban a tener que expulsar a ese hombre es entender que lo eliminarían de la membresía de la iglesia. Ahora, note otra vez que Pablo se refiere a los que están adentro y a los que están afuera, ¿qué? Bueno, los que están afuera no son miembros de la iglesia.
los que no están anotados ahí, no están como parte del cuerpo de Cristo. Como hemos señalado, entonces cualquiera podría asistir a las reuniones, como nuestra iglesia. Todos somos bienvenidos. Pero una vez que alguien toma una decisión por Cristo, alguien reconoce a Cristo como su Salvador y Señor, se hace parte de la iglesia, es miembro de la iglesia. Y lo anotamos, ¿verdad?, en ese librito que tenemos ahí, que es un cuaderno muy bonito que alguien regaló hace muchos años atrás. Y aún más, es práctica de los últimos años, le damos un certificado, un pergamino para que esa persona recuerde que es miembro de la iglesia. Ahora, eso de hacer el certificado, el pergamino, ¿es un versículo bíblico? No, esa fue ocurrencia del pastor que simplemente lo hizo para que nos recordáramos de ese momento maravilloso cuando dijimos sí al Señor. Y allí hay un registro, hay una fecha, hay un par de firmas de testigos, en fin, que lo hacen casi un documento de gran precio. Ahora, ¿con qué fin tiene un grupo que quitar a alguien que ya está fuera y no es un miembro de la iglesia? ¿Verdad? Entonces, no resulta así. Resulta cuando alguien ciertamente es miembro. Porque, déjeme comparar esto con lo siguiente. No se puede despedir a alguien que no trabaja para usted. Usted no puede despedir a alguien que no es su empleado. No puede votar en un país para eliminar a un funcionario del gobierno que fue elegido por otro país. Estamos hablando de los peruanos que hoy están votando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, ellos pueden hacerlo, porque son peruanos, pero usted y yo que no somos peruanos, pues no podemos hacerlo. Así que estas personas en Corintios se habían comprometido voluntariamente a una relación formal y sabían que eran miembros oficiales de la iglesia y que desde ese momento, después de haber recibido este juicio de la manera en que Cristo lo estableció, quedaban fuera de la iglesia. Ahora, otro ejemplo más. El significado de la palabra unirse en Hechos 5:13 solo también tiene sentido en el contexto de la membresía. Ahora, vamos a leer ese pasaje en un momento, pero ahí vemos que la reacción de los incrédulos en Jerusalén, después de que una pareja dentro de la iglesia, Ananías y Zafira, habían muerto cuando se reveló que habían mentido a la iglesia. ¿Y qué decía el pasaje? Bueno, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Los creyentes tenían un gran respeto por los cristianos, pero después de este incidente, ninguno de ellos que decía ser convertido, pero que estaban fuera, solo creyentes querían unirse a la iglesia. Bueno, estos dos hermanos pues cometieron un gravísimo error, porque mintieron de una manera tremenda delante del Señor y de la iglesia. Y el Señor tomó cartas en el asunto. Y no fue la iglesia la que tuvo que separarlos, sino que el propio Señor quitándoles la vida. Él hizo eso. Gracias a Dios que no lo hace hoy, ¿verdad? Si no, no sé cuántos quedaríamos en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, nadie más se atrevía a unirse a la iglesia porque pensaban que si llegaban a cometer un error tan garrafal como Ananías y Zafira, pues les iba a pasar lo mismo. En la lengua griega en la que Pablo escribió esta carta dice que la palabra está traducida como juntarse, que también significa literalmente pegarse o unirse con cemento, unirse con gran firmeza. Entonces, cuando alguien se une a la iglesia, se está juntando a la iglesia, no se refiere a un tipo informal de que hey, aquí estamos como amigos. No es una relación simplemente asumida, sino una a donde usted elige pegarse y ser miembro firmemente a todos los demás. Una vez más, este tipo de lenguaje solo tiene sentido ¿dónde?
en el contexto de la membresía. Yo soy miembro de la Iglesia Bautista El Camino. Cuando la iglesia me invitó como su pastor, lo primero que yo hice fue pedir mi membresía a la iglesia. Y la iglesia me la dio. Y después fui nombrado pastor. Mi familia, cuando me acompañó y decidieron acompañarme y ser parte del ministerio de la Iglesia El Camino, cada uno pidió membresía a la iglesia. Y gracias a Dios la iglesia les aceptó. Y muchos de ustedes han hecho exactamente lo mismo, porque es una decisión que tomamos para ser parte, para pegarnos ahí y para no andar jugueteando de que hoy me voy allá y que mañana me regreso acá. ¿Por qué? Porque eso da falsas esperanzas a todos. Y vamos a seguir hablando un poquito más de ello. Así que, otro argumento. El significado de todos hablando en 1 Corintios 14, 23 solo tiene sentido en el contexto también de la membresía. Ahí solo tiene ese contexto. El fundador terrenal de la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo, escribió este nuevo cuerpo de cristianos acerca de las muchas dificultades, incluyendo la manera de poner orden en su adoración pública. Y él empezó así. Aún así, dijo él, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Bueno, los hermanos de Corintio les había dado la onda por andar hablando en lenguas, pero no lo hacían con el sincero anhelo de recibir un mensaje del Señor, sino más bien de presumir de que ellos tenían ese don. Entonces, cuando empezaba uno, otro le seguía y al final era una jerigoncia y un enredo de palabras que nadie entendía. Entonces, cuando eso llegó a oído del apóstol Pablo, Pablo escribe como parte de su primera carta a los Corintios estas instrucciones donde les dice, si cualquier persona o la gente que no entiende estas cosas entra en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando y lo hacen en un idioma desconocido que nadie entiende nada, pensarán de ustedes que todos ustedes están locos, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿a quién tenía en mente el apóstol Pablo cuando dijo, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando un idioma desconocido? La única respuesta a esto es que él estaba específicamente pensando en los miembros de la iglesia. No en los que llegaban de visita, no en los que llegaban a observar, no en los que llegaban acompañando seguramente a un familiar al templo. No, estaba hablando acerca de los miembros de la iglesia. Ahora imagina a los líderes de los cristianos de Corintio que caminan en la reunión de la iglesia para el culto un domingo. ¿Habrían conocido solo por mirar o habrían tenido alguna forma de decidir si toda la iglesia estaba allí? Seguramente habrían sabido quiénes debían estar presentes en una reunión y quién faltaban. Pero, ¿cómo podrían haber sabido cuando toda la iglesia estaba en un solo lugar sin saber quién era miembro y quién no lo era? Esto implica una membresía verificable. Por ello, una lista ayuda. Ahora, como dije, aparte de la instrucción de Pablo a Timoteo, entonces tienes que hacer una lista con las viudas. Bueno, no hay un versículo que diga hay que hacer una lista por cada iglesia que se abre. No lo hay. Pero, ¿no será que el Señor deja las cosas de sentido común para que cada uno de nosotros las haga porque ayudan? Por supuesto, una lista, por pequeña que sea, nos ayuda a recordar ciertas cosas importantes. ¿O acaso, o no me diga que no hace una lista cuando va de compras al súper? ¿Verdad? Porque ya cuando nos dijeron té, azúcar, pan y leche, ya se me olvidó la quinta cosa, la sexta y la séptima. Si no lo anoto, ¿verdad? Llegaré con la mitad a la casa
y recibiré la severa llamada de atención de mi esposa. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer una lista. ¿La Iglesia del Camino tiene una lista? Sí la tiene. ¿Está al día? Sí está al día. Si alguien quiere verla, pues pídamela. Ahí está en la oficina pastoral, en una carpeta, se saca, se mira, se actualiza, se corrige, se pone, en fin. Así que es un asunto de verificar la membresía. Hace un tiempo atrás, cuando recién empezaba esto de los DACA, Deferred Action for Childhood Arrival, esa cosa de ayudar a los dreamers, una señorita de la iglesia, llegó un día y me dice: pastor, necesito algo que diga que yo viví aquí en esta ciudad y que yo venía a la iglesia todos los domingos. Entonces, yo conociéndola bien a esta señorita, aún así le pregunté: ¿tú eres miembro de la iglesia? Porque cuando yo llegué a la iglesia ella ya estaba allí. Entonces ella me dijo: sí, el pastor Ricardo Peña me anotó en la lista de miembros. Ah, le digo yo, qué bueno. Así que busqué el libro, lo abrí y buscamos y estaba exactamente la fecha en que ella había sido bautizada y había sido constituida en miembro de la Iglesia Bautista El Camino. Así que yo sin ninguna duda redacté una hermosa carta oficial de la Iglesia El Camino declarando al estado de California en ese momento que la señorita tanto había vivido en la ciudad del Paso entre los años tanto y mientras ella vivía en El Paso, infaliblemente ella estaba los domingos adorando al Señor en comunión con toda la iglesia. ¿Para qué sirvió esa carta? Para probar que ella había vivido en los Estados Unidos y así obtuvo su DACA para su vida. Así es que tiene una implicancia todavía práctica que sobrepasa solo el hecho de pensar si es miembro o no es miembro de la iglesia. Otro más, las instrucciones para el cuidado pastoral y el liderazgo espiritual solo tienen sentido en el contexto de la membresía. No se olviden que el apóstol Pablo, también hablándole a Timoteo, declara que si alguno anhela obispado, dice la palabra que buena obra desea, ¿verdad? La palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otros lugares del Nuevo Testamento también se refiere a un obispo o a un dirigente o un líder, como lo hace la traducción del lenguaje actual o la nueva de traducción viviente. O como lo traducen también otros versículos en la Biblia, como Hechos 17, Filipenses 1, Timoteo 1:5, donde hablan de pastor o de anciano. Así que las instrucciones para el cuidado pastoral, o del anciano, o del líder, o del liderazgo espiritual, están en el contexto también de la membresía. ¿Por qué? Bueno, llega un pastor nuevo a la iglesia. Por ejemplo, ¿a quién tiene que ministrar en primer lugar? ¿A los de la casa o a los de afuera? Bueno, dice la Escritura que el obispado quiere decir que voy a atender primero a los miembros de la iglesia. Exactamente, de la iglesia. Entonces, se requiere algo que nos ayude a distinguir quiénes son los miembros, mutuamente entendida por él para cumplir con el cargo que uno ha recibido. Por ejemplo, alguna vez alguien me hablaba de alguien que estaba muy enfermo y que anhelaban que lo visitara el pastor, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, pero esa persona no es miembro de la iglesia. Entonces, no quiere decir que el pastor no va a visitar a alguien que no sea miembro de la iglesia, pero el saberlo me dio a mí la opción de ir más claramente preparado para ministrar a esa persona sabiendo que no era miembro de la iglesia, por lo tanto no sabíamos si tenía conocimiento de la Biblia y que a lo mejor su necesidad no era solamente de que un pastor lo visitara, sino también que reconociera que Dios es el soberano de la vida y que lo que pasa en el hospital es parte del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que eso me dio una luz a mí para ir a hacer esa visita
y hacerla adecuadamente. Así que se requiere una distinguible membresía mutuamente entendida para que podamos realizar nuestra tarea de liderazgo pastoral y liderazgo espiritual. En Hebreos, capítulo 13, versículo 17, hay una palabra dirigida a los que están bajo estos obispos. Obedezcan, dice la palabra, a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes, sino que nos beneficiará a nosotros, los ministros. Bueno, entonces, si alguien va a tener que tomar esta actitud de obediencia a sus líderes para que hagan lo que uno aconseja bíblicamente, bueno, se tratará entonces de personas que son miembros de la iglesia. Las instrucciones de la Biblia para la supervisión pastoral y liderazgo deben ser obedecidas mejor cuando hay una membresía de la iglesia bien definida. Porque si no existe este vínculo, cualquiera frente a la llamada de atención respetuosa y cariñosa del pastor podría decirme fácilmente: ¿y usted por qué me dice eso? Usted no es mi pastor, ¿verdad? Y me anula completamente. Pero si es miembro de la iglesia, pues no puede usar ese resquicio legal para no hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que, qué interesante todo lo que estamos viendo. Ahora, algo más, las metáforas utilizadas para describir las iglesias locales, como rebaño, el templo, el cuerpo, el hogar, solo tienen sentido en el contexto de la iglesia. Debemos tener en cuenta también que el Nuevo Testamento usa estas metáforas para referirse a la congregación. Tengo un querido amigo pastor aquí en la ciudad que él siempre se refiere a los miembros de su iglesia como sus ovejas. Y claro, lo dice bien, perfectamente y bíblicamente, porque él es el pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que él siempre está mencionando a las ovejas. Bueno, yo digo de ovejas a algunos cuando andan con el pelo muy largo y hay que cortarles, pero no tengo ese hábito que tiene mi hermano. Pero qué linda figura, qué linda metáfora. La iglesia es un pastor con ovejas, ¿verdad? Pero también la iglesia es un templo con personas adentro. Pero también la iglesia es el cuerpo. Muchos miembros, dice Pablo, ¿verdad? Pero uno al final. Y el hogar, otro concepto para la iglesia. Otra metáfora, la iglesia es la novia de Cristo. Y todas estas tienen sentido en el contexto de la membresía. Así que todas estas describen la iglesia de Cristo en conjunto a todo el mundo. Si bien todas ellas podrían ser potencialmente aplicables a la iglesia local especialmente, también al menos estas 4 tienen una específica utilidad para referirse a las iglesias individuales: rebaño, templo, cuerpo y hogar. Y yo seleccioné este pasaje, Hechos 20:28, que habla exactamente de la iglesia como un rebaño. Entonces dice: cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Esa es una exhortación a los líderes. Cuidémonos a nosotros mismos y cuidemos al pueblo de Dios, a la iglesia. Y como pastores, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. ¿Y quién estableció esto? ¿Quién pagó por esto? ¿Quién dio su vida por esto? Bueno, el Señor Jesucristo, comprada con su propia sangre, y sobre quien el Espíritu Santo ha designado líderes. Así que cada metáfora se entiende mejor en un entorno de membresía de la iglesia específica. Un rebaño de ovejas no es una colección de ovejas, carneros y corderos.
Los pastores conocemos a nuestro rebaño. Ellos conocen qué ovejas son suyas para cuidar y cuáles no. Pero las ovejas pertenecen a rebaños específicos. Esta es también la forma en que debe ser para las ovejas espirituales de Dios. Así que si alguien pensaba realmente que no habían instrucciones acerca de la membresía de la iglesia, espero que con esto esté entendiendo que sí lo hay. Claramente está establecido. Somos parte de un cuerpo y tiene que haber algún mecanismo en que cada iglesia reconozca y sepa quiénes son sus miembros oficiales. En el caso de las viudas, gracias a Dios, tenemos el cuidado para cada una de ellas en nuestra congregación. Pero en otra época fue necesario una lista. Bueno, hoy nuestra memoria nos ayuda y nuestros registros nos hacen recordar quiénes son. Pero si hubiera una cantidad mayor, probablemente habría que tener una lista que nos ayude a recordar a quiénes y cómo ayudarlas de mejor manera. Ahora, ¿por qué debe usted unirse a una iglesia local si no es miembro de la Iglesia del Camino todavía? Bueno, ¿por qué debe hacerlo? Bueno, en primer lugar, porque es el plan de Dios. No es un asunto nuestro, no es un asunto que los humanos hemos detallado. Dice Mateo 18 y después el 16, qué curioso que vamos a leerlo al revés, pero hay un sentido en esto. Es el plan de Dios. ¿Y qué dice en Mateo 18 y 17? Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Esta es la instrucción que mencioné al principio de Mateo 18 cuando dice, bueno, si alguien está haciendo algo inapropiado, este es el proceso para corregirlo. Si la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Este ya es el tercer paso. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Así que hay que expulsarlo después de eso. Pero también el capítulo 16 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, dice el Señor Jesús, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no lo conquistará. Aquí entonces la palabra iglesia, ¿cuántas veces aparece? Bueno, ya lo vemos ahí, 1, 2, 3, 4. Es el plan de Dios en la iglesia. Así, ¿por qué debe usted unirse a una iglesia local? Porque ese es el plan de Dios. No lo llamó de otro nombre, Él lo llamó iglesia, asamblea, apartados, todos juntos. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora, porque también es el plan de Dios en el Nuevo Testamento y porque es allí donde Dios nos bendecirá. Allí es donde nos bendecirá. Hechos 2:41 en adelante dice lo siguiente. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Este fue el primer mensaje del apóstol Pedro a la iglesia naciente. Esto había sucedido minutos después, horas después del Pentecostés. Y todos estaban escuchando. Y habían unos poquitos que ya eran hijos de Dios. Pero muchos más escucharon aún en sus propios idiomas cuando Pedro predicó. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Muchas milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Ahí está el templo. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Otra vez estamos en el templo. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Claro que también lo hacían. Todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana
los que iban siendo salvos. Así que el Señor, es el anhelo del Señor, la iglesia. Después nos dice que es el plan de Dios y es allí donde el Señor nos bendice. Y en tercer lugar, porque es precisamente de la iglesia donde el evangelio se propaga. Allí está el faro de luz. Desde el templo de la iglesia, de ahí salimos todos para hacer la tarea del evangelismo. Hechos 2:40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esa generación perversa. Sálvense de esta generación perversa. Y hoy podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Como 3,000 en total. Pero hay otro pasaje más adelante. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Así que en esos primeras actividades de la iglesia ya funcionando, en este caso de 5,000, podemos claramente establecer que ese día probablemente unas 15,000 personas llegaron a ser miembros de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la Biblia en esos casos todavía no mencionaba a las mujeres ni a los niños. Así que solo piense en una pareja y por lo menos un hijo, pues ya tenemos 15,000. Así que, pero también la otra intención de la iglesia es porque no solo se propaga desde ahí, sino porque también en la iglesia hay oportunidad para la corrección espiritual. ¿Acaso nos equivocamos? Pues sí, y de todos ustedes, como dijo Pablo, yo soy el primero, porque me equivoco igual que todo mundo. Intento no hacerlo, pero me equivoco de vez en cuando. Y cuando la palabra del Señor me ha de corregir, lo hará siempre en el contexto de mi iglesia local. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, dice el apóstol Pedro. Con gran severidad aquí está hablando, el apóstol Pablo, perdón. Algo que ni siquiera los paganos hacen, ustedes lo están haciendo, dice Pablo. Me dicen que un hombre de la iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación, echar a ese hombre de la iglesia. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Los que están anotados como miembros de la iglesia. Y dice Pablo, yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo nada más y nada menos que a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Así que, hermanos, todo esto es parte de lo que la iglesia hace por cada uno. Y en tercer lugar, ¿por qué muchos cristianos no se unen entonces a una iglesia local? Bueno, déjenme comentar rápidamente algunas cosas. Porque han sido enseñados a que no es importante. Es un tema que realmente no tocamos con frecuencia en la iglesia y tal vez ese es un error nuestro. Pero en algunos casos han sido enseñados, simplemente dicen, no te preocupes, aquí no hay que hacer miembro ni levantar la mano, no pases vergüenza. Ha sido enseñados así. Pero hoy estamos haciendo este esfuerzo para que todos entendamos que es una buena práctica ser miembro de la iglesia. Es bíblico, ya lo hemos mencionado, porque la mayoría de los grupos interdenominacionales especialmente enfatizan la llamada iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es esta iglesia invisible? Bueno, si todos los cristianos somos hijos de Cristo y estamos por todos lados, bueno, podemos estar en todos lados. Podemos ir allá, podemos ir allá, podemos ir acá. Es decir,
somos el cuerpo de Cristo y somos una iglesia que está en todas partes pero que no nos vemos. Y todo lo que acabamos de leer de lo que dice el Señor. Entonces, ese argumento es lo que muchos usan. Y con ello eliminan el sentido de la responsabilidad que el miembro debe tener hacia su iglesia local. Porque el Señor habla en su palabra, el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones para nosotros de lo que debemos y no debemos hacer como miembros de la iglesia local. Entonces, esta opción quiere escapar de la disciplina de la iglesia local, porque quieren escaparse de la responsabilidad también, algunos del sostenimiento de la iglesia local, porque la iglesia local hay que mantenerla. Hay que pagar para los servicios públicos que se usan en el templo, hay que pagar por el mantenimiento del templo, hay que sostener al pastor, hay que hacer una serie de compromisos que claro, alguien que no es miembro dice, bueno, yo aquí estoy y doy cuando me da la gana y así está bien. Bueno, no está bien. Por eso, respondiendo a esta tercera pregunta, que ha sido, ¿por qué muchos cristianos no se usan en una iglesia local? Bueno, hay estas razones que he mencionado. Pero seguramente habrá otras si le preguntamos a cada quien a ver qué nos dice. Pero dicho todo esto, todo lo que hemos observado esta mañana, ¿cuál es la conclusión para hoy? Bueno, la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, como Romanos 2:5 lo establece, está compuesta de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Estamos de acuerdo en eso todos, ¿verdad? Pero las iglesias locales son los modelos miniatura de la Iglesia Universal, ¿verdad? Entonces la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, está compuesta por todos los creyentes en Cristo en el planeta. Pero las iglesias locales son los modelos miniatura de esa iglesia funcionando en la práctica. Ahora, como creyentes, nuestros nombres, no les quepa la menor duda de esto, están escritos en el libro de la vida del Cordero y eso, según Apocalipsis 21-27, realmente es lo más importante para cada uno de nosotros. Sin embargo, también es importante comprometernos en una iglesia local donde podamos dar de nuestros diezmos y ofrendas, podamos servir a otros y también rendir cuenta unos a otros y delante del Señor. Así es que esa es la realidad de la membresía. Comenzamos preguntándonos, ¿somos todos miembros de la iglesia? Sí, hay muchos de ustedes que son miembros oficiales de la iglesia, pero también hay unos cuantos de ustedes que son esos preciosos miembros que no han tomado ese último pasito. Ahora, ¿por qué deberían unirse a la iglesia? Bueno, creo que he detallado con bastantes ejemplos y claridad el por qué deberíamos unirnos todos a la iglesia. No hay riesgo, ya somos todos cristianos, hemos recibido de la gracia del Señor y el perdón de nuestros pecados. Ya muchos de ustedes están más comprometidos que algunos propios miembros de la iglesia, así es que todos deberíamos ser parte del cuerpo de Cristo. Y una invitación más. Hay varios de ustedes que por largos meses han seguido cada encuentro de adoración, cada estudio bíblico de los miércoles. Y lo han hecho con una pasión y con una disciplina realmente admirable. Por ello ahora me atrevo a invitarles al templo el próximo domingo. Y espero saludarles y esperamos alabar juntos al Señor. Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna dificultad para ir al templo, pues sería lindo que el pastor conociera esa razón para poder orar por usted y eventualmente buscar una solución para que pueda acompañarnos. Así que no nos olvidemos esto. Todos somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, pero los miembros de nuestras iglesias locales lo hacemos cada uno de nosotros entregando lo mejor que nos ha dado el Señor para compartir en ese grupo, en esa familia, en ese rebaño en el cual el Señor nos muestra que participemos cada uno de nosotros.
Yo no sé en qué lugar ahí del dibujo está cada uno de ustedes, pero entre todos construimos cada día la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿cuándo nos vemos? Nos vemos el próximo domingo en la calle Fillmore número 3900 a las 11 de la mañana. Allí tendremos nuestro primer encuentro desde el templo después de casi 15 meses de haber estado en receso por la bendita pandemia del coronavirus. Que el Señor nos siga haciendo vencedores y nos vemos el próximo domingo. Padre nuestro, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y sobre todos aquellos que están a nuestro alrededor. Lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo.